yo creo que es bastante complejo, ¿no? Pero bueno, se puede decir que soy un ciudadano normal intentando cambiar cosas que no funcionan. Bueno, fue muy lógico y muy racional. Yo estudiaba geografía y entré en el centro geográfico del ejército. Desde ese punto de vista, en mi familia había habido muchos militares, tanto mi coronel, o sea, mi abuelo como mi tío abuelo fueron altos mandos, coronel, teniente coronel, general, y bueno, entraba dentro de lo normal dentro de las Fuerzas Armadas. Lo que pasa que, bueno, yo tengo unas ideas muy progresistas y pensaba que el ejército, las Fuerzas Armadas ya era una institución progresista, y bueno, la verdad es que visto lo visto me equivoqué. Sí, por supuesto, no solo se puede, sino que se debe, ¿no? Se debe ser militar y demócrata, y además necesitamos militares demócratas en las Fuerzas Armadas, entre otras cosas porque lo contrario es peligroso, ¿no? El tener militares que no son demócratas, desde luego, no es peligroso. Necesitamos militares que estén al servicio de los ciudadanos, militares con profundos sentimientos demócratas y además con profundos conocimientos y valores en derechos humanos, en derecho internacional, en geopolítica. Es decir, necesitamos militares formados, militares ilustrados, que son los que al final pueden acometer en las mejores condiciones posibles sus trabajos, y además son los que deben de denunciar y alertar de aquellas circunstancias que no se estén haciendo correctamente, ¿no? Se puede y se debe, ¿no? Es decir, yo creo que los militares deben de ser progresistas. Es una anomalía lo que vivimos en este país debido a unas connotaciones históricas conocidas por todos, una serie de golpes de Estado. En España se han dado más de 50 golpes de Estado en los últimos 200 años, y desde ese punto de vista, bueno, pues es lógico que una gran parte de la sociedad, especialmente la más progresista, la que está más ideológicamente a la izquierda, se haya sentido pues agredida por las Fuerzas Armadas, pero me parece un error abandonar las Fuerzas Armadas. Esto es una disfunción, una anomalía de la sociedad que hay que solucionar. Las Fuerzas Armadas son de todos, y en las Fuerzas Armadas tiene que haber personas con todo tipo de ideologías, porque deben de representar a la sociedad, y lo contrario, desde luego, es una disfunción, es un error, y hay que solucionarlo, ¿no? Y creo que ha llegado el momento de terminar con esta situación, ¿no? Bueno, la obediencia de vida no existe, y por encima de todo, el militar es una persona que tiene que obedecer a la legalidad y no a la autoridad. Es decir, hay determinados momentos, determinadas circunstancias en los que la autoridad y la legalidad se separan. En ese momento el militar, si está formado, si es una persona formada, si es una persona conocedora y de forma extensa del derecho internacional, de los derechos humanos, pues evidentemente tendrá muy claro que tiene que acometer la legalidad, que tiene que priorizar la legalidad sobre la autoridad. Entonces, por supuesto que es posible, no solo es posible, sino que es deseable y además beneficioso para la sociedad. Otra cuestión muy diferente es que sea terriblemente perjudicial para los altos mandos, evidentemente. Una persona formada es una persona mucho más compleja, más difícil de llevar, y sobre todo es una persona que seguramente tendrá mayores suspicacias a la hora de cumplir una orden que sea ilegítima o que sea ilegal. Pero, ya digo, creo que es muy importante que tengamos personas formadas en diferentes disciplinas, es decir, militares ilustrados, y que tengan muy claro que si no tienen que cumplir una orden porque esta no es legal, que no la cumplan, ¿no? Lo contrario, ya digo, que me parece que es bastante peligroso, ¿no? Bueno, el tipo de ejército ideal es un ejército que esté al servicio de los ciudadanos. Yo creo que necesitamos implementar una serie de cambios en la Constitución. Necesitamos primero eliminar el artículo 8 para que los militares dejen de ser garantes de la integridad territorial, la soberanía o la independencia de España, porque los militares no son garantes de nada, como no lo es la policía, ni lo es la Guardia Civil, ni lo son los médicos o los bomberos, ¿no? Los militares somos una parte más de la sociedad. Y por otro lado, necesitamos implementar un artículo en la Constitución que defina todos los conflictos y escenarios bélicos actuales o escenarios de confrontación, desde las misiones humanitarias hasta las misiones de pacificación o los conflictos armados, y que además se defina un procedimiento a cumplir a la hora de que un militar esté fuera de España o participando en una misión en el extranjero. Yo entiendo que el único medio o método válido, el único procedimiento aceptable
para este cambio constitucional es el referéndum, es decir, cualquier militar que vaya a actuar en una zona en conflicto, pues debe de ser refrendado y legitimado por los ciudadanos mediante un referéndum, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con estos dos cambios tendríamos unas Fuerzas Armadas al servicio de los ciudadanos y no como en la actualidad unas Fuerzas Armadas al servicio de diferentes clases sociales o de diferentes empresas o industrias, y yo creo que evidentemente eso es un problema, ¿no? Sí, por supuesto, la sociedad no ha vivido una evolución, no ha vivido ni siquiera una transición. Lo único que hizo la sociedad es acomodarse, no a la democracia. La dictadura se acomodó a votar cada 4 años o cada 2 años o cada cuando fuera, ¿no? Y en ese contexto las Fuerzas Armadas, por supuesto, vivieron todavía mucho menos evolución, ¿no? Al final, la mayoría de los militares que participaron en el golpe del año 81, incluso en el año 82, incluso en años anteriores, siguieron siendo militares y fueron las personas que enseñaron y adoctrinaron a los militares que a día de hoy son generales o coroneles o altos mandos. Entonces, bueno, evidentemente no ha existido una transición ni una regeneración, y necesitamos pues regenerar las Fuerzas Armadas por completo, ¿no? No existe nada comparable. Ahora mismo yo pertenezco a un grupo de militares republicanos que se llama NEMOI. Estamos intentando poco a poco comenzar una labor didáctica para que los militares sepan todo lo que ha pasado en nuestra historia más reciente, porque lo primero que se ha hecho en general, no solo con los militares, sino con los españoles, es idiotizarles por completo, ¿no? Eliminarles cualquier herramienta de conocimiento del pasado más reciente, ¿no? Y esa es nuestra historia, y en general la desconocemos. Entonces, desde ese punto de vista, pues ahora lo que hay que hacer es una labor didáctica que va a ser muy ardua, que va a ser muy costosa, pero que necesitamos acometer para que nuestros militares, nuestros ciudadanos sepan de dónde venimos y ello ayude a saber dónde queremos llegar, ¿no? Cuál es la meta a conseguir, ¿no? Por supuesto, no me cabe duda. Me encantaría decir que no necesitamos un ejército, pero eso sería engañar al ciudadano. Necesitamos un ejército. Por desgracia, la humanidad o el ser humano no es precisamente un ser bondadoso por naturaleza, sino la sensación con la que yo me quedo es justo todo lo contrario, que el ser humano es más bien despiadado por naturaleza, y evidentemente en ese contexto necesitamos un ejército. Otra cuestión es que este ejército, como ocurre en la actualidad, como ha ocurrido en Irak o en Afganistán, se utilice para guerras coloniales o neocoloniales, para generar estados fallidos, los cuales pues enriquecen a nuestra industria armamentística, a nuestras empresas de seguridad, a nuestras empresas farmacéuticas, a nuestras petroleras, o bien que tengamos un ejército al servicio de los ciudadanos que se dedique realmente a resolver aquellos conflictos que se producen en el mundo, ¿no? Bueno, no, yo creo que por ejemplo, en nuestra sociedad sí sobra la industria armamentística. Es decir, yo creo que a día de hoy tener una industria armamentística es generar muerte y destrucción, ¿no? Tenemos la 7ª potencia del mundo, que no es poca cosa, en fabricación y exportación de armas. Esa es España a día de hoy, y evidentemente yo creo que fabricar armas a día de hoy no sirve absolutamente para nada, entre otras cosas porque vivimos una situación internacional por la cual pues ya no existe el secreto armamentístico, y básicamente casi todos los países compramos las armas a los mismos proveedores, con lo cual no necesitamos mantener ese secreto o tener una industria nacionalizada, que tampoco es el caso porque algunas de estas empresas están privatizadas, pero bueno, no necesitamos tener una industria armamentística propiamente española, ¿no? Fabricar armas a día de hoy es fabricar muerte y destrucción. Pero ya digo que una cosa es eso y otra cosa muy diferente es el uso que hagamos del ejército. Ahora bien, si el uso que hacemos del ejército es el que estamos haciendo actualmente, pues evidentemente sí que tenemos un problema, y evidentemente yo entiendo que haya personas que quieran que el ejército desaparezca mientras que siga realizando las labores que hace. Pero por desgracia hay labores que hay que realizar y que no permiten la desaparición del ejército, ¿no? Yo no quisiera vivir en un país que no tuviera ejército y que por lo tanto viviese al margen de auténticos genocidios que se están cometiendo en el mundo, ¿no? Yo quiero un país que
cuando se cometa un genocidio en África, en Asia, o el que estamos cometiendo como europeos con los refugiados. Yo quiero un país que actúe, un ejército que actúe, pero lo que no quiero, evidentemente, creo que como muchos, es un ejército que sirva a las petroleras o que sirva a la industria armamentística, ¿no? A mí me parece una aberración, es decir, si la justificación para la asistencia de la industria armamentística es que mueran más personas para enriquecernos, pues yo creo que tendremos que levantar las cartas sobre la mesa y decir, bueno, pues vamos a meter a los 2 millones de refugiados, casi 3 millones de refugiados sirios, y a los 20 millones de desplazados que hay en Siria, incluso a los 50 millones de desplazados que hay en el mundo. Bueno, pues vamos a meterles en campos de concentración, vamos a hacerles trabajar, vamos a hacerles que fabriquen nuestras ropas, y la industria textil como el Corte Inglés o Inditex o Cortefiel se aprovechan de estas personas, vamos a explotarles laboralmente, y cuando ya no podamos más, pues vamos a hacer lo que los nazis, ¿no? Los exterminamos, hacemos jabón con su grasa, utilizamos su pelo para hacer colchones y nos lucramos al máximo. Si eso es lo que queremos, desde luego me parece que entre generar una industria armamentística para que mueran personas y lo que hicieron los nazis hay muy poca diferencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tendremos que ser honestos, si eso es lo que queremos, pues lo tendremos que hacer, pero tendremos que levantar nuestras cartas, ¿no? Sí, no, es decir, yo creo efectivamente que las Fuerzas Armadas tienen que estar al servicio de los ciudadanos, pero por ejemplo no podemos tener una unidad militar de emergencias, eso me parece una contradicción. Quiero decir, ¿tenemos que tener una unidad centralizada y nacional de emergencias? Yo creo que sí, que es positivo, pero no que sean militares, es decir, que sean personal civil, no tienen por qué estar en el Ministerio de Defensa, sino que pueden depender perfectamente del Ministerio de Interior, esa misma unidad, no tienen por qué ser militares. Otra cuestión muy diferente es que los militares, cuando se nos llame o cuando se les llame, acudan a dar soporte o a dar apoyo a esta unidad central de emergencias. Por supuesto, no me cabe la menor duda, esto es positivo, los militares tienen que estar al servicio de los ciudadanos, pero como lo tienen que estar los bomberos, como lo tienen que estar los policías, y en una situación de catástrofe los militares tendrán que ir donde les manden que vayan. Pero dicho esto, yo creo que lo principal es cambiar el uso que estamos haciendo del ejército. Si nosotros dejamos de tener un ejército neocolonialista, si dejamos de tener un ejército que intervenga en Irak por el petróleo y que después de más de 2 millones de muertos lo único que hayamos conseguido es petróleo, porque desde luego el país lo hemos destrozado, es un estado fallido, si hemos intervenido en Afganistán y hemos generado otro estado fallido, evidentemente eso no es positivo, ¿no? Ahora bien, si yo tengo un ejército para actuar en determinadas zonas y tengo un ejército para hacer tareas de desminado, para proteger a las ONGs en África que lo necesitan, y desde luego necesitan un ejército, allí no puedes mandar a 4 pacificadores porque desde luego aquello no se sostiene. O si necesitamos un ejército para intervenir contra el Estado Islámico, pues tendremos que hacerlo. Otra cuestión es que esta intervención, por ejemplo, en el Estado Islámico, sea una parte muy pequeña de algo muy importante de lo que no se ha hablado, y es un plan de desarrollo regional, ¿no? Oriente Próximo, el problema que tenemos con el terrorismo islámico, no se resuelve con bombas, no se resuelve con ejércitos. Otra cuestión es que evidentemente llegará un momento en el que tendremos que actuar en el norte de Irak, pero si a lo que vamos a hacer o a lo que vamos a ir es actuar, a destrozar aquel país, a dejarlo en peores condiciones que nos lo hemos encontrado y nos vamos a ir, pues casi que es mejor que no vayamos, ¿no? Necesitamos un plan de desarrollo regional, necesitamos invertir mucho dinero, mucho esfuerzo en educación, en sanidad, en infraestructuras de estos países, en mejorar el nivel de vida de estos países, porque ya sabemos que el mejor antídoto contra el terrorismo es la mejora del nivel social, la mejora del estado de vida, la mejora de los niveles culturales. Esto es muy importante, y por otro lado, por supuesto, necesitamos un plan de integración de una gran cantidad de comunidades que viven en Europa completamente apartadas de la sociedad, ¿no? Entonces, evidentemente, esa es la base. Ahora bien, explicarle al mundo que vamos a terminar con el Estado Islámico haciendo solo este plan de desarrollo regional, pues no, necesitamos un plan o una actuación militar previa. Pero evidentemente el gran problema es que nadie está planteando este plan de desarrollo regional, nadie está planteando este gran plan de integración. ¿Por qué? Porque es mejor gastarnos, como nos hemos gastado en Irak y en Afganistán, 20 billones con B de euros, es decir, 20 veces el Producto Interior Bruto, ¿en qué? En armas, en petróleo, en guerra, en destrucción. ¿Por qué? Porque eso al final es una industria de la que se están lucrando muchas personas, entre ellas pues Aznar, Alejandro Agaz, Blesa y una serie de personas que, según el propio juez Silva,
han estado relacionados con el tráfico de armas, ¿no? Entonces tenemos una serie de personajes muy oscuros que se están beneficiando de este negocio, porque esos 20 billones con B de euros no revierten en los ciudadanos, sino que revierten en general, en una gran mayoría, en una serie de personas muy poderosas. Y luego, evidentemente, en España estamos dando 22.000 puestos de trabajo a personas que trabajan en la industria armamentística, es decir, hay 22.000 familias. Pero yo sinceramente creo que eso no es positivo y creo que esa dinámica tenemos que cambiarla, y bueno, creo que un ejército mejor es posible, ¿no? Creo que sí, que son reveladoras. Yo creo que revelan que seguimos teniendo un problema en el ejército, que revelan una situación anómala, porque desde luego cuando Escocia y Reino Unido, pues bueno, se estuvo hablando de la posible independencia, no hubo ningún general británico, inglés, que dijese que si Escocia se independizaba intervendrían, ¿no? Aquí tenemos una gran cantidad de altos mandos que están diciendo de todo, desde declarar el estado de guerra, el estado de sitio, invadir Cataluña. En fin, yo creo que evidentemente revelan que tenemos un problema porque tenemos una cúpula militar eminentemente franquista. Esto es algo que se ve en el día a día, en las declaraciones que los altos mandos realizan, y creo que eso no es bueno ni saludable. Tenemos que tener unas Fuerzas Armadas al servicio de los ciudadanos, unas Fuerzas Armadas no politizadas, es decir, plurales, y después si tienen que realizar alguna acción porque se lo demande la ciudadanía, lo tendrán que hacer. Ahora bien, evidentemente Cataluña no se resuelve con una intervención militar, y el que piense que Cataluña se resuelve con una intervención militar, desde luego es una persona que tiene unos escasísimos conocimientos en historia, y salvo que sea una persona terriblemente fanatizada, pero vamos, si no llego yo a comprender cómo alguien se puede plantear una intervención militar en Cataluña, ¿no? Sí, desde luego el artículo 8 es un artículo que sobra en nuestra Constitución, que evidentemente es un artículo que no se encuentra en ninguna Constitución moderna del mundo, y creo que debemos de terminar con él. ¿Cuál es el problema? Que una gran cantidad de la ciudadanía no está informada, no tiene la suficiente información como para saber lo peligroso que es este artículo, la puerta que deja abierta este artículo, y evidentemente mientras que el ciudadano no sepa o no conozca el verdadero problema que puede generar la existencia de este artículo, pues no va a querer eliminarlo. Pero desde luego es nuestra obligación hacérselo saber, informarle de ello, y que bueno, espero que en breve este artículo de la Constitución sea eliminado, ¿no? Bueno, amenazado, me he sentido terriblemente amenazado, ¿no? Amenazado, insultado, injuriado, calumniado, en fin, he vivido prácticamente todo lo que se puede vivir en ese sentido. Respaldado, pues evidentemente hay, sobre todo los militares de tropa, yo creo que en general me apoyan. Hay una gran cantidad de personas que día a día pues cada vez me están apoyando más, y desde ese punto de vista pues la verdad es que cada día me siento más satisfecho, me siento más respaldado, y bueno, merece la pena seguir adelante, ¿no? No, es mucho mayor y es mucho más escandaloso. La corrupción que hay en las Fuerzas Armadas es la corrupción que había en España hace 200 años, ¿no? Es algo terrible. ¿Por qué? Porque básicamente las Fuerzas Armadas son como España hace 200 años, entonces todo es mucho peor. Entre otras cosas porque las Fuerzas Armadas son un Estado paralelo dentro del Estado, tienen su propia justicia, su propia policía, sus propios médicos, sus propias farmacias, su propia enseñanza, e incluso tienen su propio servicio religioso. Es decir, estamos hablando de un Estado dentro del Estado. Entonces, evidentemente, toda la situación es infinitamente peor de lo que es en la sociedad, aunque no dejan de ser reflejo de la sociedad, pero ya digo, en un contexto mucho más agravado. ¿Por qué? Porque no hay órganos de control. Entonces, como no hay órganos de control, porque los órganos de control son militares, pues evidentemente la situación es mucho peor. Para hacernos una idea, hace una semana o 2 semanas, un general cogió en Madrid un helicóptero, se fue a Las Fallas, disfrutó de una paella con sus amigos, se volvió a Madrid y bueno, no le ha pasado nada. Sigue al mando de la unidad y no parece que le vaya a pasar nada. Entonces me parece que es un episodio gravísimo y que además refleja el estado de corrupción que existe y de decadencia que existe en las Fuerzas Armadas. Sí, por supuesto, creo que estamos en una situación muy parecida a los primeros años posteriores a la muerte de Franco, entre el año 75 y el año 82, porque en el 82 el edificio franquista se reasienta de nuevo, se reinventa y puede volver a continuar con el bipartidismo.
Entonces, en ese contexto, ahora mismo pues hay una ventana abierta, no sé si va a durar los 7 años que duró esa ventana histórica, pero bueno, sí que esta ventana tiene una duración de 4 años, desde el 2011, que empezaron pues todos los movimientos sociales, y creo que tenemos que volver a tomar la misma decisión, la misma pregunta que nos hicieron o que hicieron a nuestros padres entre el 75 y el 82, y es decir, ¿queréis que pintemos la fachada o queréis que derribemos el edificio y lo volvamos a levantar? Entonces tenemos que decidir entre cambio o ruptura, ¿no? Yo creo que sería muy importante que como sociedad decidiéramos una ruptura, ¿no? Yo creo que nuestros sistemas de gobiernos heredados desde hace muchísimo tiempo y han ido poco a poco degenerando cada vez más, yo creo que ya no admiten un pintar la fachada y aquí no ha pasado nada, ¿no? Yo creo que tenemos que derribarlos y tenemos que volver a levantarlos, crear unos nuevos cimientos, y yo creo que ese es mi pronóstico en cuanto a la situación actual, y en cuanto a que si no decidimos correctamente es muy probable que dentro de 7 u 8 años, esperemos que no, pero dentro de 7 u 8 años a lo mejor nos encontramos en el mismo punto en el que se encuentra Grecia, ¿no? Yo creo que a día de hoy tenemos que ser inteligentes, tenemos que ver lo que le ha pasado a Grecia y tenemos que decidir en consecuencia para no llegar a ese punto, ¿no? Y me temo las informaciones que se reciben sobre el nivel de dinero, de la hucha, de las pensiones que se ha gastado, el alto nivel de endeudamiento que tiene el país y la situación global de corrupción sistémica en la que nos encontramos, pues evidentemente si no solucionamos estos problemas, si no nos movilizamos, pues me temo que Grecia puede ser un escenario factible, ¿no? Y bueno, creo que deberíamos de solucionarlo. Muy bien, muchas gracias.